Siempre me emociona el regalo que el viejo proyectorista le hace a Totó. El niño que es su amigo y que vuelve a su pueblo natal muchos años después, consagrado como un gran cineasta. Ahí, en esos pocos minutos, en esa escena final, están decenas de besos prohibidos por la iglesia y las buenas costumbres. Besos apasionados de las grandes estrellas por los que la platea y el gallinero suspiraban. Las mujeres entregadas en cuerpo y alma a los hombres soñados que proyectan aún hoy las pantallas de los cines. Y las mujeres de los besos de cinema, ¿quiénes son? ¿Cómo nos retrata el cine, la música, la literatura, los medios masivos de comunicación? ¿Quiénes fuimos por los siglos de los siglos? ¿Quiénes somos hoy? ¿Cómo seremos mañana? Quiero reunir como en Cinema Paradiso y como legado para mis hijas textos, fotos, escenas, canciones de mujeres valientes, luchadoras, conscientes, sororas, que se imponen sobre la violencia y la muerte. Por eso este proyecto, por eso estas fotografías. Soy Silvana Díaz Copoleta, soy fotógrafa, nací en Mendoza, soy adoptada y lo descubrí de grande, ya habiendo tenido hijas, tengo 3 hijas y no sé nada de mis orígenes. Eso me ha condicionado en la vida. No sé todavía cómo fue que encontré dinero que mi mamá había guardado en un bolsillo de un saco. Me costó sacar las cosas de mi mamá, que fue primero falleció mi papá, después falleció mi mamá. Me costó sacar las cosas de la casa, las cosas de ellos, de la casa. Y bueno, encontré ese dinero y no sé por qué. Nunca lo trato de pensar y no sé por qué. Compré una cámara con una amiga, con Roxana. Y luego de un año de tenerla guardada, comencé un curso de fotografía y no tenía idea ni cómo aprenderla. Y cuando aprendí cómo aprenderla y aprendí lo que podías ir haciendo de a poco, me enamoré. Perdidamente. Fue un sentirme libre. Fue un sentirme identificada con lo que fotografiaba. Encontrarme en lo que fotografiaba. Yo no me conocía
pero me reconocía en las fotos, de alguna manera, siempre. Comencé a trabajar con la fotografía, empecé a tomar como trabajo, por necesidad también. Había renunciado a mi trabajo, que es una de las cosas que pasa cuando una vive situaciones de violencia. Las cosas, la persona violenta te va encerrando y te va quitando herramientas para defenderte. Me había encerrado de tal modo que yo tuve que renunciar a mi trabajo porque sentía que estaba haciendo lo correcto, que tenía que cuidar a mis padres y tenía que cuidar a mis hijas y era mi obligación. Y yo quería hacer lo correcto, no quería ser una mala madre ni una mala esposa y renuncié y me quedé sin la independencia económica. Y cuando vinieron los peores momentos, cuando empezó la violencia, cada vez más evidente, cuando ya no se podía ocultar, se notó que yo no tenía medios económicos para solventarme y una de las salidas que me encontré fue empezar a sacar fotos en general, si me salía una sesión, lo que fuera, pero comencé a sacar fotos en el teatro, que eso me llenó de muchas cosas que yo había olvidado. O sea, había olvidado que tenía inquietudes artísticas, que me emocionaba el arte. Había olvidado todo lo que yo era. Ya estaba en otra situación, un poco más libre, entre comillas. Fui al Festival de la Luz en Buenos Aires y por primera vez fui a presentar mis trabajos. Y como no tenía un ensayo, porque yo nunca había hecho un ensayo, yo lo único que hacía era trabajar. No tenía tiempo o sea, pensaba en la fotografía como un trabajo, no lo pensaba como algo para expresarme yo. Yo hacía lo que me pedían y trataba de hacerlo lo mejor posible, con mucho amor, con mucha responsabilidad, pero no ponía de mí. Cuando fui al Festival de la Luz, me encontré con mis maestros que ahora sé que son mis maestros y mi inspiración en aquel momento, Julio Pantoja, Eduardo Gil, Gabriel Díaz, que también tuvo palabras hermosas para con mi trabajo, que no era un ensayo, que era lo que había que presentar. Y cuando vieron esas fotos dijeron, vos tenés algo que decir. Hay algo acá que estás gritando que no lo estás diciendo. Dejá el trabajo del teatro. No era posible, no era tan fácil. Dejá el trabajo del teatro y comenzá a contar lo que vos tenés adentro. Porque acá estas fotos están gritando algo que tenés adentro y no lo estás diciendo. Es un trabajo que hice en la década del 90 sobre los hijos desaparecidos. Ese trabajo, que bueno, como suele pasar, uno siempre le pone fichas y espera que funcione muy bien, pero es el que, ¿cómo decirte? Como
es el más publicado, el que más se expuso, el que más se conoce, por el que más me conocen. No sé, es un trabajo que lo expuse en, no sé, en más de 10 países seguro. No sé, en 30, 40 ciudades. Se habrá publicado en, no sé, como en 30 o 40 libros. Es como muy, muy fuerte la presencia de ese trabajo en comparación con el resto de mi obra. Las mujeres empiezan a aparecer en mi trabajo a partir de la lucha. Para mí fue siempre muy fuerte, un paradigma de fortaleza, justamente la lucha de las madres de Plaza de Mayo y casi inmediatamente después las abuelas de Plaza de Mayo. Eso o sea, compartí, acompañé el proceso, fue una cosa, como te decía, súper importante desde muy chico, desde adolescente, ¿no? Que es una cosa que la tengo muy presente. Y después eso claramente se articula con el momento en que yo empiezo a informarme, que me llega más información sobre los movimientos feministas, sobre la problemática de las luchas de mujeres en general. Y en mi caso en particular, eso se da como con mucha fuerza hace aproximadamente 20 años, cuando yo empiezo a participar de un espacio vinculado al Instituto Hemisférico de Performance y Políticas de NYU, de la Universidad de Nueva York. Por eso aparece también el trabajo de las Madres del Monte que te mencionabas recién. Después, hace unos años, tuve la oportunidad de ganar una beca del gobierno mexicano para hacer un trabajo, para desarrollar un proyecto en México, prácticamente en todo el país. Estuve algunos meses trabajando sobre un proyecto que dialoga con las Madres del Monte, que se llama Mujer, Maíz, Resistencia, a donde ahí hago una analogía a lo que aquí pasa con ese enfrentamiento de estas mujeres luchadoras con el avance de la soja transgénica. Allá ese problema es mucho más grave porque es con el maíz transgénico. Y la diferencia está en que acá para nosotros la soja culturalmente no significa prácticamente nada, mientras que el maíz en México es fundamental y es fundacional. O sea, en México no es posible de ser entendido sin entender la historia del maíz. Muchas de estas luchas de mujeres, y en particular cuando esas mujeres son víctimas de violencia, hay una cuestión del poner el cuerpo, del cuerpo como un teatro de operaciones, como un lugar de disputa, como un campo de batalla. Y eso justamente va de la mano con con este espacio que te contaba, que es el Instituto de Performance y Política, a donde justamente se trabaja la articulación del uso del cuerpo como forma de expresión artística y política. Y ahí es justamente en uno de estos espacios, en el Interfestival de la Luz en Buenos Aires, a donde en un salón donde estamos aproximadamente 20 personas revisando portfolios de fotógrafos y fotógrafas que se inscriben y que van pasando. Es como una especie de, no sé, de simultánea de ajedrez, no sé, o se juegan, no es simultáneo, se juegan muchos partidos de ajedrez que vos ves las mesitas con gente concentrada trabajando. Es súper interesante. Bueno, y ahí la conocí a Silvana cuando me trae un grupo de sus fotografías, me cuenta sobre su proyecto, me habla justamente de la posibilidad de este documental. Y bueno, a mí me pareció súper interesante. De hecho, después se dio circunstancialmente de que pudimos ver en el mismo ambiente un par de exposiciones, entonces se dio la posibilidad de charlar y de reflexionar un poco más, y ella me pidió que la acompañara en el proceso creativo, dándole algunas opiniones y algunas sugerencias
sobre cómo ir trabajando este tema, que justamente el tema este de la violencia contra las mujeres es una cosa compleja, muy íntima, a donde todo el tiempo está el riesgo de la invasión o el riesgo de la sobreexposición, cuando se trata de alguien que cuenta historias en primera persona. Día 27 era mi cumpleaños y ella me llamó, me saludó y dice, mañana mamita vamos a ir a comer unas empanadas con vos. Bueno, le digo. Eso fue el día 27 de septiembre. El día 28 yo me bajo, había ido hasta Pedriel, me bajo en la mañana temprano, tenía que venir a buscar unos papeles y fotocopias de ella, cuando veo el móvil de la policía en la casa de ella a las 7 menos cuarto de la mañana. Cuando voy saliendo, veo al nene Luciano, al que lo crió ella. Sí, su hermanito. Su hermanito, con la bebé en los brazos. Y me dice una señora, me dice, doña María, dice, me parece que pasó algo en la casa de Ayelén. No, dice que nada, me fui corriendo. Claro. Y Lucianito lo que hizo, se agarró a mí y me dice, doña María, mi papá mató a la flaca, mató a mi hermana, decía... O sea que él estuvo ahí. Claro, que él estuvo ahí. Y en ese entonces tenía la Pilar, la nena de Ayelén, envuelta en tapadita con una campera de pola. Pequeñita, se hizo cargo de su hermanito chiquito, que tenía 1 añito y 6 meses. De su hermanito. Ajá. Se ocupó de él y se ocupó de la crianza de él. Ella trabajaba, iba al Carrizal, al colegio, iba a la secundaria, porque la primaria la hizo en la escuela César Novero en el Alto. Después la secundaria hizo primer año en el Carrizal y después ya no fue más, se dedicó a trabajar. Pero Ayelén era muy, aparte muy, dijera, muy trabajadora, ella... Muy madraza, me decía. Muy madraza, ella trabajaba, iba a la chacra, iba a la viña a trabajar, que no le faltara nada al hermano. Al hermano. Y ella, bueno, tomó coraje y denunció. Y bueno, se lo llevaron detenido. Después, cuando lo largaron, le dieron provisión de acercamiento, que es, por ejemplo, de acá de mi casa, acá enfrente, la provisión de acercamiento que le dieron. De acá, al otro lado de la calle. Y después que pasó lo que pasó con Ayelén, bueno, el barrio y todo alrededor quedó conmovido porque era tan... O sea, se crió acá y hay mucha gente de acá que hace años que vivía acá, la vio de bebé. Y te imaginas, quedamos todos conmovidos. Bueno, Mumalá es una organización feminista política que lucha por los derechos de las mujeres y las disidencias. Nosotros a nivel nacional tenemos un observatorio de datos, que es una de las tantas actividades que hacemos. Este observatorio, bueno, lo empezamos a armar en el 2015, así que tiene varios años ya.
después del 3 de junio, cuando se organizaron las marchas multitudinarias del Ni Una Menos para reclamar por los femicidios que habían sucedido en toda la Argentina. Hacemos un balance de los últimos 10 años de femicidios en la Argentina. ¿Y por qué de los últimos 10 años? Es porque hace 10 años se sanciona la ley 26.485, que es la ley para erradicar la violencia de género, la que nos permite visibilizarla de alguna manera y que la justicia tenga en cuenta a la hora de juzgar estos asesinatos en manos de la violencia machista, que esta carátula sea femicidio, digamos. Y ahí se nota la diferencia de poder que hay entre varones y mujeres a lo largo de la historia. Visibilizar los femicidios nos permite acercarles, como nosotros somos una organización política de la sociedad civil, nos permite acercarles al Estado también para pensar políticas públicas concretas y específicas que le den respuesta a la urgencia de las mujeres en situación de violencia, digamos. Y esto a corto plazo, porque la urgencia se resuelve con diferentes estrategias, obviamente desde el Estado, pero también de las organizaciones, pero también a largo plazo para pensar poder erradicar este tipo de violencia. O sea, la urgencia es poder atender a la mujer en esta situación específica y que no llega a la consecuencia terrible de un femicidio. Los números son mujeres y no importa que sean 5, que sean 18, que sean 20. La verdad que son mujeres que necesitaban respuestas y que necesitaban salir de un círculo de violencia, que todas las mujeres estamos atravesadas por ese círculo de alguna u otra manera, digamos. Yo creo que del 2015, desde el Ni Una Menos, pasando por el 2018, que fue bueno, el pedido de aborto legal en la Argentina, creo que hay una revolución de las mujeres que van avanzando con un montón de derechos. Digo, la paridad también es una conquista del movimiento de mujeres, de las mujeres que hacemos política. El aborto va a ser una conquista porque nosotros creemos que lo conquistamos en la sociedad. Tal vez no lo conquistamos en el Congreso todavía, pero en la sociedad sí. Y el Ni Una Menos también es una conquista del movimiento de mujeres. Que yo haya querido darle un beso a alguien no quiere decir que yo después quiera que toque una parte íntima de mi cuerpo. Que yo le haya tocado una parte íntima a la persona con la que estoy no quiere decir que quiera ser penetrada, ¿sí? Y todo esto, cada digamos, nivel que se va avanzando en el acto sexual tiene que tener el consentimiento expreso, libre, ¿sí? Y anterior a la realización. Entonces, claramente, esto que se invoca muchas veces por los agresores sexuales, esta defensa como obvia de decir, no, bueno, pero es que ella estaba muy desinhibida por el alcohol, se me tiró encima, yo le quise hablar y en realidad directamente me dio un beso. Entonces, bueno, yo interpreté que ella quería ser penetrada y la llevé a un lugar y sin preguntarle la penetré y la lastimé. O sea, pero bueno, yo creí que no. A ver, el consentimiento en los actos sexuales tiene que ser continuo. Y también esto de que no es una relación sexual. Cuando dice tuvo relaciones sexuales no consentidas, no. Si es no consentido, no es una relación. Entonces, bueno, Rosana Dottori fue la que propuso a la Procuración que se adaptara el protocolo ONU que establece lo que es el motivo de género y el contexto de género. El contexto de género son los casos que uno primero conocía como femicidios, que son una persona divorciada o que estaba casada en ese contexto, o las parejas de novios, pero lo cierto es que el motivo de género es otro. Si esto es una cuestión de la estructura patriarcal que viene arraigada en nuestra sociedad y que, bueno, se van replicando ciertos modelos, y lo que sucede es que muchas veces, si bien no hay una relación previa entre el agresor y la víctima, sí hay un motivo de género. También, por ejemplo, cuando se le da muerte a una referente de grupos de militantes feministas, porque se entiende que esto está dirigido a, digamos, generar un temor en estos colectivos para que
se replieguen y no sigan avanzando como lo están haciendo. También es un femicidio, una muerte de ese tipo. Nosotros, después de redactar el protocolo y que quedara listo, se dispuso que íbamos a hacer capacitaciones y capacitamos a los policías, a los fiscales, no solamente acá en la primera circunscripción, fuimos a San Rafael, fuimos a otros lugares. Entonces, la idea es que haya un cambio de toda la práctica. Yo veo que sí lo hay. Falta mucho todavía, falta mucho, pero que haya una unidad fiscal especializada en violencia de género es importante. Que haya una unidad fiscal especializada en delitos sexuales, en el cual más del 90% son víctimas mujeres. En un caso de abuso sexual también, donde la defensa pidió que se incorporara como prueba los prints de pantalla de Facebook de la víctima, que no quiero decir el nombre, no me refiero a ella así, pero bueno, porque ella era militante feminista. Entonces, reprochándole que ella publicara o compartiera todas publicaciones de mataron a una mujer en tal lugar, como que eso estaba mal. O eso era, en este caso, según el abogado defensor, que bastante, bueno, impresentable, decir, este es el motivo por el cual ella hizo la denuncia. Sino un poco esto de, como cuando nosotros hablamos de cuál es el móvil de un delito, bueno, ¿cuál es el móvil de la denuncia? Como si denunciar un hecho así fuera cuasi delictivo, ¿no? ¿Por qué se animó a hacer esta denuncia? Empecé a estudiar, como me habían dicho que leyera determinados autores, que mirara determinada bibliografía. Hice un taller con Migo Welsh, que es un gran amigo y un gran artista de aquí de Mendoza. Y todo eso, todos esos ingredientes, el estudio, ir a la Bienal, contactarme con tantos colegas de tantas partes del país y del mundo también, me fue abriendo la cabeza, me fue abriendo lo que yo tenía guardado con candado. Y me di cuenta que lo que yo quería decir, lo que necesitaba decir era mi historia, que yo no me había dado cuenta que quería hablar sobre eso. Supongo que es por pudor, por vergüenza, porque todavía no lo tenía asumido. Y que la quería contar porque es compartida por muchas mujeres. Y lo que yo quiero transmitir es que no están solas. Yo creía que estaba sola. Yo creía que no podía salir. Yo creía que era el final, que lo único que podía ver era algo oscuro, que no era nada. Creía un montón de cosas, creía lo que me decían. Bueno, no hay que creer en lo que te dicen cuando te quieren hundir, cuando te quieren quitar herramientas de defensa. Yo eso no lo sabía. Cuando uno está débil, cree cosas que no tiene que creer. Lo que me gustaría transmitir con mi trabajo es que hombres y mujeres vean qué es lo que pasa en el interior de alguien que pasa por una experiencia de violencia de género. Otro de los trabajos que realizo es en la calle, con la necesidad que surge de registrar las marchas de Ni Una Menos, las marchas de los colectivos de mujeres que piden justicia por las distintas causas, por los distintos femicidios, por las causas de violencia. Entonces surge la necesidad de salir a la calle, a registrar lo que pasa en la calle cuando estamos juntas.
Yo también con muchas ganas de hablar y bueno, que sepas, bueno, cómo voy, que me cuentes, que un poquito de lo que has visto, todo el material que te mandé. Y qué sé yo, siempre es bueno, hay como una conexión muy importante porque hablamos temas tan de adentro que como que hay una necesidad de escuchar a la otra parte que está inmersa en el tema. Mucha voluntad, me da mucho entusiasmo ver tu entusiasmo. Realmente me contagia tus ganas de contar tu historia y de realizar este trabajo autobiográfico que estás haciendo. Para mí es muy fuerte también porque a pesar de la distancia hay una cercanía que tiene que ver con esa cercanía que tenemos las mujeres al tratar temas que nos unen, ¿no? Porque es la única manera de poder trabajar, en principio, y poder sacar algo adelante, el tener ganas. Digamos, cualquier historia que quieras contar, yo creo que te tiene que motivar mucho, porque sabemos que es poner tiempo y cabeza y corazón, y que trabajar sobre la propia vida, ¿no? Y poder mirarse en el presente, en el pasado, en el futuro, en la metáfora, en lo real, en lo concreto, en la ficción. Es un trabajo enorme que te diría que excede absolutamente lo fotográfico. En el ejercicio de la escritura de una carta, una tiende a contar como, bueno, sus deseos, ¿no? Más profundos, desde lo creativo, desde lo que te gustaría. Y cuando me mandaste por mail el ejercicio, estabas contando tu vida. Y cuando nos juntamos, me seguiste contando tu vida. Y ahí aparecieron un montón de cosas que luego me mandaste, digamos, el material que me mandaste es un PDF prácticamente con la historia de tu vida, un álbum familiar desde niña, tus primeras vacaciones con tus padres, la escuela, tu paso por el modelaje, tus vínculos amistosos en la juventud. Y yo ahí entré, en la profundidad de la vida de Silvana. ¿Quién es Silvana? Digamos que de alguna manera en estos encuentros estoy viendo como voy para atrás, para adelante, conociendo quién sos, ¿no? Entonces me parece que, por eso digo que excede lo fotográfico, porque en principio es como tratar de detectar, bueno, dónde están esas perlas, de dónde vamos a sacar esta cuestión de cómo te fuiste construyendo, claro, ¿no? Claro, me pediste unos elementos y yo fui encontrando cosas que ni me acordaba que tenía. Cosas que me relacionan con mi mamá y que explican muchas cosas de cómo soy yo y cómo fui yo. Bueno, esas cosas, eso es un cuaderno de la escuela de mi mamá donde le enseñaban cómo ser una señorita.
históricamente el maracatú, las mujeres solo podían bailar y podían tocar ese instrumento que parece una calabaza, que se llama kbé, pero ellas no podían tocar el tambor y de hecho tampoco podían dirigir naciones de maracatú. Desde hace unos 15 años, una mestre, Joana Cavalcante, ¿sí?, de la nación de Encanto Dupina, fue la primera mujer en dirigir una nación de maracatú. Y nos pareció interesante esto de que también rompamos los estereotipos en el arte. Y siempre cuando nos presentamos, nos tomamos un ratito para explicarle al público por qué hacemos maracatú, qué es el maracatú, por qué somos mujeres. Y cada vez que cantamos también explicamos por qué los instrumentos son como son. Y nacimos en el 2015. 2015. Para viajar al Encuentro de la Mujer, que fue en Mar del Plata. Como que ese fue como el puntapié para iniciar esto. Y después también porque teníamos ganas de que la música fuera parte también de nuestra militancia y de nuestra resistencia. Militamos todas las personas que estamos ahí en otros espacios, pero como queríamos también hacerlo desde ese lugar. La Zorra Batucada Feminista surge como por un espacio de encuentro. Veníamos, como decía mi compañera, de años de trayectoria feminista, muchas activistas, y que nos veníamos encontrando en las calles, en organizaciones, ahí en la lucha siempre, pero viste desde otro lugar, qué sé yo, de la calle, el reclamo, y veníamos con ganas también de armar un espacio de encuentro desde la música, desde la fuerza, desde la alegría, que también lograr acompañar la lucha feminista desde ese otro lugar. Y ahí fue agarrar los tambores y también meter mensaje con los tambores. Nosotras hacemos de la música la lucha feminista. O sea, no es acompañar, sino hacer música luchando y lucha bailando y tocando. Cucaracha, cha, 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 cucaracha, cha, 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 cucaracha, cha. La comparsa que formamos es Cucaracha, que se dio a partir de un taller en Godoy Cruz, apoyado por la Municipalidad de Godoy Cruz. Ah, sí. Parque San Vicente. Los primeros días empezaron a ser como multitudinarios, eran como más hombres, a veces mujeres, pero ya a la semana nos empezamos a dar cuenta que éramos más mujeres y nos quedamos mujeres. Claro, y lo sostuvimos mucho tiempo hasta que Cuando al último encierre del año, ¿qué sucedió? Y terminó el taller y dijimos, che, pero estamos re manija, no dejemos de tocar, dale, sigamos juntándonos, y nosotras nos juntábamos los miércoles. Entonces dijimos, bueno, lo sostenemos. Interactuando con la gente de Rejunte a favor del aborto legal, nos dimos cuenta que habían muchos casos dentro de las pibas que estábamos ahí, que habíamos sido acosadas, abusos, distintas violencias. En sí la cultura del candombe es muy patriarcal. Y a la mujer se le negó siempre el tambor. Más que nada baila. Yo pertenecía a una comparsa que era así y me pareció un cambio distinto al hecho de estar entre mujeres, entre disidencias y sentir que nadie me imponía nada. Batalá es un proyecto mundial que lo que quiere o lo que pretende es lograr la emancipación de las mujeres a través de la música. Y bueno, fue la primer provincia, por lo menos, donde se proyecta Batalá, es aquí en Mendoza. Y bueno, este año vamos a cumplir 9 años de que existimos. Con otra cuestión visceral sería como entregarlo de otra forma, o entregar la música de otra forma, o hacer arte de otra forma, pero más con nuestras palabras, con nuestros movimientos, con nuestros sentires. Sentimos que no estamos solas, esto de que nos sentimos juntas, nos sentimos poderosas
Hay que decir que en Ni Una Menos Mendoza, que se formó mucho después de ese primer llamamiento, el colectivo, que somos, empezamos siendo algunas organizaciones, hoy somos 70. Esto que está diciendo Silvi de Mendoza, a mí me ha pasado por distintas organizaciones, estar en otras provincias, y realmente yo te diría que es bastante particular. Bueno, nosotras la manera de manejarnos como colectivo es en asambleas abiertas donde estamos todas, todes. La elaboración, por ejemplo, de los documentos en cada marcha es colectiva, donde discutimos un montón de ejes y no hablamos ya solamente de femicidios. Analizamos, como dice la Anita, analizamos la sociedad, analizamos la economía, y venimos planteando, inclusive nosotras, por ejemplo, el año pasado, para el 25 de noviembre, ya hablábamos del peligro del golpe en Bolivia y de los golpes y de la represión que veíamos en Latinoamérica. O sea, venimos analizando políticamente además, porque el trabajo es colectivo, o sea, es sentarnos entre todas a decir las cosas. Por supuesto que hay sectores políticos que también vienen, ¿no?, como con sus reivindicaciones y con las políticas propias que llevan, digamos, la izquierda, el peronismo, los distintos espacios que forman parte de Ni Una Menos, pero yo creo que hacemos teoría política feminista también. Claro, porque no tiene que ver que vamos a tocar cualquier tema porque sí, sino que obviamente en 2018 el tema del aborto legal, seguro y gratuito fue una bandera porque tiene que ver con los derechos de las mujeres que son vulnerados, porque las mujeres mueren, sí, por abortos ilegales, por abortos clandestinos, pero el año pasado, cuando hablábamos de lo que ocurría en Latinoamérica, tiene que ver con todo un sistema económico que nos oprime y que la pobreza tiene cara de mujer. Y eso también nos ha llevado a tener que acompañar a chicas que sus parejas, que establecían relaciones de violencia y ellas no se habían dado cuenta, no las están queriendo dejar ir a estudiar. ¿Por qué? Y porque eso representa libertad. Exacto. Poder estudiar, poder cumplir con ese sueño. Y autonomía. Autonomía, libertad, el querer hacer lo que se desea, que creo que el deseo es lo primero que el violento trata de quitarle a la mujer. Y que se empieza a denunciar, y se empieza a denunciar porque se deja de tener miedo, primero que nada, porque nos sabemos juntas, porque somos muchas, porque sabe hoy una compañera que denuncia que tiene una red, de apoyo, que no está sola, que esas personas, y esto que creo que hablamos en otro momento, Silvia, que cuando decís, te pensás sola y decís, ¿quién me va a creer si este varón logró que yo me separara de mi familia, me separó de mis amigas? No, somos muchísimas las mujeres que estamos sosteniendo, que queremos acompañar, que queremos que quienes nos estén escuchando sepan que hay una gran red, ya nunca más vas a estar sola. De la escuela ella estaba. Sí, ella siempre fue una artista. Flores bailaba flamenco. Sí, ella le encantaba. La verdad que tiene mucha. Preciosa esta foto. Disfrutábamos mucho esos bailes, esas sesiones de fotos que hacían porque a ella le gustaba posar mucho. La verdad que y bailar. Y después cuando encontramos una sola castañuela quedó, que no sé dónde quedó la otra. Después cuando ya repartimos sus cosas, me quedó una sola castañuela, así que la guardo para cuando Augusto sea grande, tengo un recuerdo de su mamá. Y todas estas fotos son recuerdos para él, porque Flor era muy especial. La verdad que ella siempre tenía una sonrisa, nunca estaba triste. Sino el último tiempo, sí, ahí sí la vi triste. Pero
¿Notaste? Pero antes no, antes siempre era pura sonrisa, los amigos, tenía muchísimos amigos, las amigas iban a casa, se quedaban en casa, veíamos películas todos juntos, porque la verdad que si tuve una relación con mis hijos y tengo con mi hijo, es una muy buena relación y todo lo compartíamos. Ella amaba ser policía. Es como que lo llevaba en la sangre, ¿viste? Sí, lo llevaba en la sangre, así que... Y ella eran los compañeros, no lo digo yo porque soy la mamá, sino que los compañeros dicen que era muy buena oficial, porque ella cuando egresó como oficial ayudante. En lo que Florencia, además del femicidio, sufrió violencia institucional. Ella estando embarazada, la mandaban embarazada a un lugar que se llama La Llave, a un destacamento. Y ella no tenía calefacción, solamente la mandaban con una handy, el arma, y no tenía calefacción. En pleno invierno ella embarazada, tenía que salir a juntar leña. Ella no nos contaba, ella nos contaba muy a cuentagotas las cosas. Lo que sí, el último tiempo, cuando Augusto nació, yo me fui una semana antes para acompañarla a ella, porque ya habíamos quedado, que era mi primer nieto, mi primer nieto. Y ya habíamos quedado de que yo iba a ir una semana antes para estar y acompañarla en la última semana de embarazo. Y cuando llegué allá me dijo, mamá, no te podés quedar acá. Y yo dije, qué raro, Flor. Pero estaba muy triste ella, ya no era la flor de la sonrisa. Uno naturaliza todas esas cosas y uno nunca piensa que a un hijo le va a pasar. Vos podés pensar que se puede morir, qué sé yo, tu papá, tu mamá, tu abuela, tu perro, tu gato, pero no tu hijo. Y menos las condiciones como la mató. Eso fue lo peor que me puede haber pasado. Frase que a mí y a mis hermanos nos quedó grabado de mi mamá es: cobren alas, que si ustedes vuelan yo voy a ser libre. Acá, por ejemplo, mira, en esa salimos las dos solas. Ay, es re bonita también. Oh, estás haciendo puchero. Ajá. También en la casa materna, o sea, de mis abuelos maternos. Sí. Y en realidad primero había preparado, bueno, no sé, en este álbum están sus fotos de bebé. Ajá. De la familia, sí. Robbie. Así que tal vez por ahí podríamos abrir ese o no sé. Dale, como quieras, si me querés mostrar. Claro, ese tipo de álbum viejo. Claro, re viejo, sí. En realidad estas fotos... ¿Esa es ella? No, esta es mi abuela. Ah, es parecida. La mamá de mi mamá, sí. Re parecida. Muy hermosa. Muy hermosa, sí. Este es mi abuelo. Sí. Bueno, de acá empiezan a aparecer las fotos. ¡Qué buenas fotos! ¡Qué lindo! De tíos, sobrinos. Mi mamá fue, la mayor parte de su vida fue ama de casa. Creo que tenía muchos sueños de poder hacer otras cosas. Y, no sé, por un motivo u otro, que creo que vienen desde la crianza, que tal vez no, mi mamá me decía que a ella no le decían desde chica, vos sos linda, vos podés, vos no necesitas a nadie, sino que tampoco le decían lo contrario, pero esto de los mandatos, que vos tenés que encontrar un buen hombre, estar con él y que ese hombre te sustente, y bueno, la familia, la casa. Entonces un poco siguió eso. En el 2011 ella empieza como a querer buscar una salida, hacer algo aparte de estar en la casa,
porque siempre hizo manualidades, se encargaba del jardín, el patio de la casa era hermoso. No tengo fotos acá. ¿De Pero tu casa? Ajá, de la casa mía familiar. Le gustaba mucho las plantas, creo que es de ahí donde a vos sí. te nace la... Ajá. Y bueno, quiso salir de la casa, así que estudió auxiliar de farmacia. Y eso fue algo como que se le abrió una puerta en donde uno de los hermanos de ella, que estaba trabajando en un hospital, le dijo, bueno, ya estás como capacitada, te enseño, te aprendes otras cosas, venite a laburar al hospital que necesito a alguien de confianza. Como hijos, yo como hija, no más que la violencia en la casa, una violencia patriarcal desde, no sé, cómo nos movíamos todos los días, lo que hacíamos, y hasta la violencia por ahí más explícita de que mi papá gritara, nos puteara a todos, se levantara a la mesa y se fuera a la pieza, y nosotros quedar en la mesa duros, comiendo, sí, con la panza hecha un nudo, comiendo porque mi mamá cocinaba riquísimo, y de repente mi papá venía mal del trabajo, un negocio familiar, en donde también hubieron, no sé, muchos, bueno, temas de ahí, de trabajar con tu papá y con tu hermano, temas de plata, negocios, y que él los trasladaba a la casa porque no hacía otra cosa. Entonces mi mamá absorbía todo eso y lo filtraba de alguna manera como ella podía para que mis hermanos y yo tuviéramos una vida lo más normal posible. Esa foto me parece muy linda, su alegría es muy sincera, y aparte es una alegría de una mujer joven que está decidiendo hacer su vida con 21 años, embarazada de mí, yéndose de la casa de los padres a formar una familia. Por eso la elegí, y acá hay otra más que salía, bueno, disfrutando del baile de su casamiento, bailando el vals con un hermano. Se me fue. Hemos mezclado todas. Por acá, sí. Bueno, pero hay videos de eso, fotos que muestran que estaba muy contenta. Yo creo que si yo pudiera haber sido contemporánea a mi mamá, seríamos muy amigas. ¡Qué lindo! Mi mamá sale ahí en el patio de la escuela, no sé, sacando facu. O ella me contó con una amiga que salían al patio y de repente, no sé, eructaban así re fuerte como para romper un poco las reglas. O habrá sido, claro. Eso. Acá tengo una foto de ella en su viaje. No pudo viajar mucho, pero su espacio de escape era irse a Córdoba con una prima. Y esta es una foto que sale ahí en la calle y se iba ella sola. Desde que tomaba el bondi, ella estaba disfrutando. Mi mamá era amor, ante todo ella siempre recibiendo y ayudando mucho hasta a los vecinos. ¿Y siempre estaba bien? Siempre estaba bien, sí. La verdad es que nunca se dio el lugar o la oportunidad para quebrarse y pedir ayuda. Tal vez lo haya hecho con alguna prima, con alguna amiga, pero al no haber existido el entorno que tenemos hoy o las herramientas que yo conozco con mis compañeras, desde la sororidad hasta el número de emergencia para llamar si hay violencia de género, ella no tuvo eso y fue callando, y bueno, fue hasta donde pudo aguantar y hasta que dijo, bueno, me separo y aguanto las consecuencias. Y después un día ella va a trabajar al hospital y mi papá llega al mediodía, la busca, y el relato es que mi mamá intenta frenarlo porque él quiso entrar por una puerta al costado. Mi mamá le dice, no, acá no, abajo. Bajan las escaleras y en las escaleras mi papá la mata y después se suicida.
sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Todos los panfletos que hicimos y que pegábamos los días viernes, por los días viernes hacíamos caminata desde la escuela Virgen del Rosario a la Ruta 40, son 3 kilómetros, y pegábamos esos papeles, esas pancartas, en los autos que pasaban, o sea, cortábamos la mitad de la calzada con la policía acá y toda esa historia, que se portaron bastante bien con nosotros, muy bien. Bueno, importante. Sí. También hay que destacarlo. Y cortamos la mitad de la calzada, parábamos a los autos, pegábamos la foto, le explicábamos a la gente y seguían. Entonces una de las chicas nos dijo, bueno, con cada foto que se va es una esperanza de que las chicas vuelvan. Wow. Lamentablemente, desde el año 2012 que desaparece Joana, volvamos a la fecha, 4 de septiembre del año 2012 hasta noviembre del 2018, que se hace el juicio, no supimos claramente qué es lo que pasó. Cuando desaparece Joana nos enteramos que Soledad había desaparecido, me acerco a hablar con la familia, habían hecho la denuncia 2 o 3 días después de su desaparición, porque pensaron, como se pensaba en ese momento, que se había ido. Que se había ido, que ella iba a volver. Era también un poco una vergüenza, ¿no? Para así socialmente decir que una mujer se había ido. Bueno, una cosa que muy, muy terrible, este juzgamiento que se hace de las mujeres y entonces las suposiciones, dejó a sus hijos, se fue con otro, bueno, una cosa tremenda. Y ahí sacamos a la luz también que no se había investigado. Entonces ahí empieza nuestra odisea y plantearnos qué hacemos ante esta situación inédita para nosotros. Joana no había desaparecido dentro de la escuela, había desaparecido ya habiéndose bajado del colectivo escolar. Desde ese 4 de septiembre del año 2012 hasta el momento en que Beatriz, la hermana de Joana, se quiebra y dice lo que vio, dice que Mariano Luque la ahorca y cuenta detalles de ese momento, es donde nos damos cuenta y nos enteramos de qué había pasado. Pasaban al secundario. Pensá que esto pasó en septiembre, los chicos se fueron, fin de septiembre, octubre, se fueron de viaje de egresados, tristísimo, porque Joana no estaba y ya tenía todo preparado para irse. O sea, todas circunstancias que vos decís, no hay derecho. No. Hay un antes y un después, vos sabés que no solo en Lavalle. Yo digo que, por ejemplo, el movimiento Ni Una Menos es a raíz de Joana, y no solo de Joana. Yo hablo de Joana y hablo de todas las mujeres que han padecido violencia de género y las mujeres víctimas de femicidio también, ¿no es cierto? Entonces, ese grupo de Ni Una Menos que se forma porque se empieza a tomar conciencia de toda esta problemática, hace que se haga más visible aún, pero la justicia nunca es igual, la justicia no es equitativa, porque para Joana tuvimos que esperar 6 años para llegar a un juicio. Sin embargo, estoy segura que si Joana hubiera sido la hija de... Por supuesto. Estos plazos hubieran sido mucho más cortos. ¿Vos pensás que este recrudecimiento tiene que ver con esta revolución como respuesta
sin lugar a dudas, digamos. Por eso, para mí es muy importante entender el proceso histórico. No estamos ante la violencia ni ante el machismo tradicional, que por supuesto tiene años de historia, sino que estamos ante la revancha. La revancha es la revancha frente a la revolución, ¿no? Y ante una revolución que es claramente una revolución política, pero que además hay que entenderla y contextualizarla políticamente, ¿no? Políticamente empieza en Argentina y se expande al mundo. Entonces hay una revancha también a que seamos un movimiento político, pero además, como vos decís, y como es exactamente lo que te pasó y atravesó en tu propia vida, es una revolución que además realmente conmociona a las mujeres, ¿no? Y genera un cambio muy fuerte. Si antes a una mujer le pegaban un bife, una piña, y bajaba la cabeza o la despreciaban y ella se lo morfaba, o te decían no vayas a trabajar y no ibas, ¿no? Ahora era no. natural. Y era natural. Era natural y bueno, ¿no? Había un sometimiento que también para las mujeres era natural. Ahora hay una tensión entre revolución y reacción. Y esa tensión está muy latente. O sea, realmente las mujeres no se la bancan y los tipos la devuelven. Sí. Eso se ve... Se ve y ¿cómo ves, cómo ves ahora a las pibas con la información? Que ahora yo siempre recuerdo eso, la revolución de las pibas. Bueno, por ejemplo, mis hijas me enseñan a mí cosas que yo... Y para mí lo que pasó con la revolución de las hijas es alucinante. Bueno, acá lo tengo el libro. Pero a mí también me pasó viajar por todo el país, ¿no? Entonces vos decías esta frase de... yo aprendo de mis hijas y a mí me conmueve profundamente. Yo viajé por todas las provincias y todas las mamás me dicen lo mismo, ¿no? Y para mí es un cambio en la idea de maternidad muy fuerte. Por supuesto que muchas veces las madres aprendían de las hijas sin decirlo o, digamos, sucedía de todas maneras. Pero para mí en esa anunciación que es tan fuerte y tan repetida en todas las ferias del libro del país, de yo aprendo de mi hija, mucho también de las pibas que se animaron a denunciar abusos, ¿no? Como las madres dicen y repiten, ¿no? Es como una hilvanación colectiva esa frase. Para mí ahí hay un lugar en donde se rompe la idea de la maternidad tradicional, se le da un lugar a las hijas que para mí además no quita que sean cuidadas, en la simetría, ¿no? Entre madre, hija, adulta, niña, joven, adolescente, pero que sí enlaza de una manera mejor, que valoriza a las pibas, ¿no? Y madres que están dispuestas a aprender. ¿Cuál pensás vos que es el próximo desafío del feminismo, de nosotras, de nosotres? ¿Qué horizonte ves? Mira, yo creo que hay muchos desafíos, ¿no? Por un lado hay un desafío político muy claro. El feminismo hoy es un movimiento político, es un movimiento de revuelta. Tenemos el desafío político de poder encarrilar esta revolución hacia un lugar de cambio y que también no sea caótico, sino poder como sistematizar por un lado los temas de género y por el otro lado, ¿no? El nivel de interpelación política que esto genera. Creo que tenemos el desafío también de que realmente el Estado dé más recursos reales, de que se salga del laberinto de la burocracia y que en un país con este nivel de conciencia y de explosión de denuncias los recursos sean reales y válidos, ¿no? Hoy tenemos miles de mujeres denunciando y no hay escudos para ellas, ¿no? Y estamos en una situación de caos. Creo que el gran desafío es qué hacemos con los varones, lo venimos diciendo, en lo personal lo dije siempre, pero creo que en este nivel de estallido es ya insostenible pensar en esto, ¿no? En este nivel de denuncias, en 2.675% aumento de denuncias, por ejemplo, en 72 horas de que Telma Fardín denunció en diciembre del 2018 el abuso sexual. Bueno, esto implica cómo los casos que han sido emblemáticos han subido tanto, ¿no? La vara. Para eso necesitamos ver, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Y podemos no tener soluciones, equivocarnos, pero sí buscarlas.
pasó lo de Ayelén, más coraje. Por ahí me dicen a mí, dice, ahí va la defensora. Yo los miro, no, yo no tengo miedo. Creo que si todos estuviéramos más formados en género, primero hablaríamos el mismo idioma, sería mucho más fácil y bueno, creo que exigirlo como una exigencia más académica es como, bueno, un poco a la fuerza, ¿no? Pero tiene que haber perspectiva de género, eso ya es, no es una elección. La ESI es un reclamo que la educación sexual integral, que es ley desde hace muchísimos años en nuestro país, es un reclamo que todo el tiempo Ni Una Menos está haciendo. Y fíjate cómo a partir del reclamo de Ni Una Menos, Mendoza, a nivel nacional, de que cada vez más chicas, más adolescentes se suman a las calles, a las marchas, eso es impresionante. El primer Banco Rojo en Argentina se pone en un hospital donde estuvo Wanda Tadei, con la mamá y el papá de Wanda Tadei. Ellos son los primeros que ponen el Banco Rojo en Argentina. Y nosotros tomamos conocimiento y lo traemos a Mendoza para sacar un poco este dolor, para poder ayudar a otras mujeres y poder ser la voz de las que ya no estaban, ser la voz de nuestras hijas. Que dentro de la escuela ha habido, después que yo me fui, hasta cuestionamientos de si sacar o no sacar la foto de Joana de la galería, las fotos, como, a ver, ya está, ya pasó, la escuela tiene otras cosas lindas para mostrar. Si Joana no es lo que estamos mostrando, Joana tiene todo es un símbolo, es un símbolo de la desprotección, es un símbolo de la violencia de género, es un símbolo de la niñez abandonada. Entonces eso tiene que ser un recordatorio para luchar todos los días para que no pase más. Ahora con Batalá, con los tambores en la calle, haciendo ruido, algo que te pasa por todo el cuerpo, que yo le doy al tambor y siento fuerza pero a la vez alegría. Yo veo a mis compañeras y me río, veo a la directora o la gente que nos va viendo, a los niños que se acerca a ver cómo suena. Algunas personas, hay hechos que los destruyen y hay hechos que les salvan la vida, y a mí la música me salvó la alegría. Creo que la alegría es lo que estaba por derrumbarse en mí. Y con la música sentí que valía la pena seguir riéndome, seguir disfrutando, seguir viajando, que es lo que mi mamá siempre quiso para mí y para mis hermanos. Entonces con la música siento que eso fluye y que está todo bien, que puedo estar en armonía con mi mamá y que no le debo nada, al contrario.
Fotografiar para curar la carne abierta, para ahuyentar la angustia que describe su círculo de cóndor sobre la presa. Fotografiar amablemente y con rebeldía, sin elección, sin pausa, para decir el grito, para arrancarlo, para convertirlo, para transformarlo, para desmenuzarlo, para eliminarlo. Fotografiar el dolor, para proyectarlo, para actuar sobre él con mis imágenes. Fotografiar para revelarse sin provecho, a pesar de la derrota ya prevista. Fotografiar con derecho a llanto. Fotografiar para curar, para guarecerse, como si cerrase los ojos para no cerrarlos, para sentirme viva aún. Fotografiar como quien deja la luz encendida y duerme de pie sobre sí misma, para saldar las cuentas con el miedo. Fotografiar sin concesiones. Fotografiar para consentir. Fotografiar para rebelarse. El ajuste de las almas se hace en rebeldía. Fotografiar para desesperar por todas las que están, por todas las que fueron, las desaparecidas. Fotografiar para cuidar sus desapariciones, para alimentarlas, para que no se entubien, no tan pronto, no tan simple. Fotografiar como quien muerde un rayo, con los brazos en cruz. Fotografiar porque alguien olvidó gritar y hay un espacio en blanco, ahora, que lo habita.